Latinoamérica, nuevamente con ustedes, con el inmenso agrado, con el inmenso honor de tener a nosotros a León. León representa a una de las universidades más importantes del mundo en lo que es el desarrollo de la láser de investigación, la Universidad de Aachen, Alemania. Él tiene el instituto, dirige el instituto ALZ para Latinoamérica. También conozco, tiene una academia muy renombrada que se llama LAIO. León, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Queremos nosotros agradecerte por estar aquí. Quiero que le cuentes a Latinoamérica sobre la cooperación que manejamos normalmente con Biolase, la Universidad de Aachen, ALZ, ALAIO. Cuéntanos. Sí, ALZ y también la universidad trabaja desde más que 20 años, no solo en la educación, pero también tal vez más importante también en la investigación. Y creo que hay más que 150 publicaciones solo de ALZ de investigaciones con los láseres de Biolase. Esta es un grande nombre. Y en muchos años del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica desde 3 años, con usted, como sabes, pero también, por ejemplo, en países con más o menos todos los países de Europa, pero también en Dubái, en África del Sur, en todos los países árabes, trabajamos con los distribuidores, diferentes distribuidores de Biolase en la educación especial en los cursos de mastership, que son de cursos de especialización para estar un experto de láser, especialmente, por supuesto, no solo en una longitud, pero en los dos diferentes longitudes de Biolase que tiene el 2790 y el otro, claro, que son los 940 del diodo. Gracias León. Sí, la asociación que se mantiene, esta cooperación que se mantiene muy cercana con las diferentes universidades, en este caso la Universidad de Aachen de Alemania, permite que nuestros usuarios saquen provecho a los equipos que compraron. Es lo que nosotros buscamos con este tipo de acercamientos que tenemos con la academia. Nos permite tener a nosotros hoy por hoy, ¿cuántos, León, serán? 150 masterships, me imagino, ¿no? Sí, aquí, solo aquí en Latinoamérica. Solo en Latinoamérica, sí, por supuesto, al nivel mundial serán miles, somos más de 2000 en el momento. Es impresionante. Cuando ustedes compran un equipo Biolase, también están comprando el derecho de tener un acompañamiento con él para que le puedan sacar provecho a los equipos. Y obviamente siempre de la mano de los expertos, de las personas que saben manejar este tipo de tecnología, que hacen las investigaciones. Cuéntanos un poquito el doctor Gutknecht, León. Ja, profesor Dr. Gutknecht es actualmente el director de ALZ, pero también el director de clínica operativa en la Universidad de Aachen, pero también actualmente el presidente de la más grande asociación de terapia de láser en el mundo, que se llama aquí, es el ISLD, International Society for Lasers in Dentistry. Y yo soy uno de organizadores principales para los congresos. Y tuvimos a 3 semanas un congreso mundial en Plovdiv, en Bulgaria. Y el próximo año somos por este congreso en Egipto. Y yo tengo una gran idea para también tal vez organizar en 2 o 3 años un congreso del mundo aquí en Latinoamérica, porque yo pienso que Latinoamérica es, como te dice, listo, ¿ya?, para organizar un tipo del congreso del mundo. Esta es muy importante también para Latinoamérica, para continuar la educación, para continuar también el nivel de todos los odontólogos de Latinoamérica. Qué buena noticia, León, se agradece muchísimo. León organiza los eventos más grandes de láser
en todo lo que tiene que ver en la academia, ¿no? El láser está a cargo de eso y saber entonces que él nos adelanta la noticia de que Latinoamérica tendría un encuentro mundial desde el lado de la IDSLD, es en realidad un honor que tendríamos en Latinoamérica. Me viene a la cabeza un amigo común, ¿te acuerdas de Miguelito Martins? A ver si le mandamos un saludo a Miguelito. Saludo, Miguel. Es el endodoncista más conocido, yo creo, aquí en Latinoamérica. Y bueno, con eso terminamos. Un abrazo, León, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Mm-hmm.